El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Hoy, como el salmista, tenemos que tener nuestra alma abierta a Dios, que nuestra alma cada vez tenga más sed, nuestra vida, todo cuanto somos, tengamos deseos de entrar en una relación cada vez más profunda con Dios, con el Dios vivo, que tengamos deseos de ver su rostro, de contemplarlo. Sabemos que en ello está nuestra felicidad, no está en esta vida ni en lo que podamos ver aquí. Hemos de ver el rostro de Dios para poder vivir plenamente. Pero para ello es necesario buscarlo, que nuestra alma lo desee. Dice San Agustín que está en el deseo el poder recibir cada vez más a Dios en nosotros, que cada vez le deseemos más. Por eso Dios trabaja en nuestra vida para que en nuestra alma aumente el deseo de recibirlo, el deseo de estar con Él, el deseo de amarlo cada vez más, el deseo de verlo. Pero hemos de dejar a Dios que actúe a su modo, ante Dios y ante sus dones, para recibirlo a Él mismo. Primero hemos de reconocer pues, que no tenemos ningún derecho sobre Dios. No tenemos derecho para pedirle nada ni obligarle a nada. Es por puro amor, por lo que Dios nos ama. Y nosotros, por nuestra parte, en este sentido, ningún derecho. Solamente Él nos da esta gracia de decir: pídeme y te daré en herencia a las naciones, como dice el salmista. Te haré heredero de toda la tierra, como dice la bienaventuranza de los mansos. Te daré en herencia la vida eterna. Pero es porque Él quiere. Nosotros ningún derecho tenemos para recibir nada, para obligarle a nada, para estar pensando que porque somos buenos entonces nos lo tiene que dar, y Dios es un deudor nuestro. Y la segunda cosa es que ante Dios y para recibirlo a Él, recibir sus dones, sus gracias, pues tenemos que aceptar con mucha docilidad, con mucha humildad, el modo como Dios obra en nuestra vida para que sus gracias en nosotros sean abundantes. Hemos de buscarle y hemos de dejar que Él envíe su luz y su verdad como Él desea, como Él quiere, para que nos llene de Él y para que nos acerque a su altar, para que nos colme de alegría. Por eso dice Jesús que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Digámoslo, ya que Él es el profeta que no es aceptado. No es aceptado el don de Dios, no es aceptada la gracia de Dios, no es aceptado el Dios que se nos da como Él se nos da. Imaginaos el escándalo de la cruz. Como Dios se nos da a través de un escándalo, para nuestro hombre viejo, para nuestro modo de pensar, lo rechazamos. No es aceptado el profeta, ¿pero por qué? Pues por lo extraordinario como Dios actúa. Imaginaos a alguien que tú conoces, que sabes que has estado con él, que lo conoces y conoces a su familia, y de repente su vida cambia. Imaginaos Francisco de Asís, tremendo, pero si hemos estado con él en la taberna, si ha estado de mujeres, si ha estado por ahí peleando, si es un vividor, y ahora
Ahora está ahí en unas ruinas. ¿Y esto de quién viene? ¿Le llamaban loco? Le llamaban loco, se reían de él. Era un bufón para todo Asís. En el pueblo, en su pueblo, en Nazaret, Jesús es conocido. Conocen a su madre, conocen a José, a quien le tienen por su padre. Es uno más. No puede ser instrumento de Dios. Imaginaos María. Pero ¿cómo es posible que María, si la conocemos, es una simple mujer? ¿Cómo es posible que va a ser la madre del Mesías? ¿Y el Mesías es Dios con nosotros? Esto no puede ser. Esto no puede ser. Esto es impresionante, hermanos. Cuando Dios entra en una vida, la cambia. Yo en mi pueblo no soy nada. Yo no tengo por qué haber recibido el don que he recibido. Yo soy un pecador, yo no merezco nada. Pero soy sacerdote y soy religioso. Por pura gracia de Dios. Por pura gracia de Dios. Tienen razón todos y dicen, pero tú no vales para nada. Sí, es verdad. Pero si Dios ha actuado en mí, si Dios pone en mí palabras de gracia, entonces acéptalas. Comprende la gracia y la abundancia y la potencia de Dios en mi vida. Ningún profeta es aceptado en su pueblo. Y además se dice, y si es capaz de algo extraordinario, pues que lo haga aquí también, que lo haga aquí. Ya que lo mismo que has hecho en Cafarnaún, hazlo aquí. Eres de nosotros, quédate con nosotros y en nosotros obra. Tenemos derecho sobre ti. Esto es lo que nos impide recibir los dones de Dios. Su iniciativa, la iniciativa de Dios es siempre gratuidad. Es libre de obrar del modo que quiera para darnos sus dones. Cada uno de nosotros que somos llamados y Dios nos ha tocado, si tenéis una familia grande, pero ¿quién eres tú para haber tenido la fuerza que has tenido, para estar desposado, casado, X años y tener los hijos que tienes y tener una familia dentro de los problemas y de las situaciones que tengáis y de una sociedad tan terriblemente perseguidora de la familia, estéis ahí manteniéndoos? Esto solo viene de Dios. Y más si conocemos lo pobres y los pequeñitos que somos. Esto reclama a nosotros un cambio de actitud respecto a Dios, un buscarle por ser quien es. Te busca a ti, Dios mío. No busco a un Dios que yo me hago a mi modo. Envíame tu luz y tu verdad, no la mía, no mi luz y mi verdad. Obra en mí como tú desees. Ahí está Naamán, el sirio leproso. Y Dios le va a conducir a abandonar a su hombre viejo, su modo de ver, su modo de concebir las cosas. Decía el Dios de Israel, ¿acaso soy yo capaz de dar la muerte y la vida? Bueno, Naamán es conducido a morir a su hombre viejo, a renunciar a una persona que pensaba a su modo para que surja una persona nueva. Ya que aunque es pagano, sabe que no tiene ningún derecho respecto al pueblo de Israel y por tanto respecto al Dios de Israel, al Señor, pero ya ha pensado Naamán de algún modo cómo tiene que suceder las cosas. Así somos nosotros. Ya sé cómo me tiene que dar Dios las cosas. Ya sé cómo tiene que ocurrir todo esto en mi vida. Lo ha pensado él. Saldrá seguramente a mi encuentro. Se detendrá este hombre de Dios. Invocará, habrá un cierto sortilegio, habrá una cierta liturgia, un cierto ritual. Frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. Me recibirán honores, ciertamente. Y ya sabéis que Eliseo no lo recibe para nada con amabilidad. Incluso manda a un mensajero, a uno de sus siervos, dice, vete y le dices que se bañe 7 veces en el Jordán. Y dice Naamán con toda razón, pues hombre, si tenemos unos ríos en Damasco, en Siria, impresionantes, el Habaná y el Farfar, ¿acaso no son mejores que estas aguas? Se acabó. Es que ha pensado ya cómo tienen que ocurrir las cosas. Y Eliseo le manda a obrar algo que se contradice al pensamiento de la dignidad que él tiene y del modo como el Dios de Israel tendría que actuar. Así somos nosotros. Hemos de aprender a morir a nuestro hombre viejo, a abandonar nuestras certezas, a someternos a la iniciativa divina, a cosas que ocurren en nuestra vida, enfermos, enfermedades, a veces desgracias imprevistas y no buscadas. Nuestro propio modo también de pensar lo que
lo que somos y lo que tenemos que recibir. Naamán tuvo que aceptar con docilidad este modo simple, sencillo, pero al mismo tiempo extraordinario del Dios, del único Dios que es el Dios de Israel. Y entonces, dócilmente, sometiéndose a ello, recibió el don de Dios, la gracia de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Que abramos hoy nuestro corazón a este Dios que nos ama hasta el extremo, le busquemos y nos demos cuenta que actúa siempre de modo simple, de modo sencillo, pero grandioso. En el bautismo se nos echó un poco de agua, da igual también si fuimos sumergidos, pero esta agua es la que nos transforma en criaturas nuevas, en hijos de Dios. ¿Es posible que esta agua? Sí, ahí mismo es Cristo, es un sacramento. Imaginaos lo que es la Eucaristía, un poco de pan, un poco de vino, el cuerpo y la sangre de Cristo mismo, de nuestro Señor, de Dios con nosotros. ¿Cómo es posible? Ahí tiene que nuestra razón, nuestra mente, todo nuestro yo, que someterse, que inclinarse, que arrodillarse. Es la fe la que rige ahora ante el Dios que es tan humilde que nos vuelve locos si solamente nos quedamos con la razón, o nos vuelve también locos de alegría si nos damos cuenta hasta qué punto nos ama. Cada gesto de amor en nuestra vida, queridos hermanos, tiene un valor infinito si es Dios el que entra en él y si es Dios a quien dejamos que obre. Porque a través de este darnos, de este servir, de este ponernos para ayudar a los demás, es Dios mismo y su gracia la que les alcanza. Que hoy le pidamos también por eso que seamos dóciles, que nos abramos a Él, que nos dé sed de Él y que estemos siempre cada vez más abiertos a este Dios que obra en la sencillez, pero que obra grandezas allí donde nosotros pensamos que sería imposible, como le pasó a Naamán, bañándose